Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, Bueno, perfecto. bueno, Acá me alegra. pudimos concretar, por suerte. Así es, así es. Aquí estamos. Esa es una de las ventajas de esta situación, ¿no? La Que, verdad que sí, la verdad que sí, porque mm, se hubiese hecho un poquito más difícil nosotros que estamos por aquí un tanto alejados. eh, Esta pandemia nos trajo esta posibilidad de poder estar con usted un día como hoy. buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Ustedes están Bueno, bien allí? sí, sí, estamos bien, estamos bien. Aquí hubo eh, algunos rebrotes, por allí es una ciudad muy pequeña, hubo algunos rebrotes, o sea que nos paraliza bastante, pero bien, bien, estamos bien. Ustedes Bueno, por qué allí suerte. un poquito más complicados. Más complejo, sí, sí. Una ciudad grande y muchos contagios y bueno, está complejo, está complejo. Pero bueno, eh, Sí, intentamos sostener esta totalmente. situación que son muchos meses, ya llevamos 6 meses y se hace complejo, ¿no? Sí, Pero sí, sí, bueno, es mucho tiempo, es mucho ujú, tiempo. mucho tiempo, mucho tiempo, Creo que mucho va a tiempo. quedar para la historia, ¿no? Para la memoria de todos, ¿no? Va a estar Absoluta, difícil de borrar absolutamente. la situación. Sí, 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 Absolutamente, ¿no? Y con un fuerte, fuerte impacto, ¿no? No simplemente digo de acordarse, sino, bueno, cada uno impactado de diferentes maneras en esta situación. Digo, los niños, los adolescentes, los adultos, digamos, vamos a no solo recordar lo que sucedió, sino también entender cómo nos impactó a cada uno de nosotros, ¿no? Así que, y, y nosotros, bueno, por allí en la escuela contamos con todos los niveles, como yo le contaba, tenemos desde inicial ujú, hasta superior, eh, y nos preocupa bastante esto del cómo será el después también, porque ujú, vamos a ujú. tener que acompañar mucho en algunas prácticas que nos ayuden de alguna manera a que tanto los niños como los jóvenes aprendan a volver a confiar en el otro y nosotros también, porque pareciera ser que toda persona es una amenaza. Eh, Absolutamente, sí, sí. Vamos a tener que revisar bastante sí, sí, que estos hábitos nuevos que adquirimos y estas emociones que pusimos en juego. Eh, Creo que hay un trabajo arduo de no solo de procesar lo que pasó, sino de pensar también cómo revertir algunas de estas situaciones. Sí. sí, Nos sí, sí, espera un sí, desafío. importante, Ujú. importante. Sí. Acá por estos lugares donde la verdad que al ser una comunidad tan pequeña, nosotros tenemos muy afianzada algunas prácticas cuando nos encontramos con el otro. El beso, el abrazo, si alguien está compartiendo un mate, ya pasa a ser una cuestión social desde los que estamos allí, eh, y todo eso se terminó. Y esto del aislamiento también, si bien aquí no se siente tanto, eh, el ver, encontrarse con el otro, mantener la distancia, quedarse pensando después, yo creo que nos va a generar, nos va a llevar tiempo volver por allí a acomodarnos un poquito en esto de que el otro es el otro y no es una amenaza de Sí. que me voy a enfermar, yo no voy a enfermar, ni que voy a hacer familia para la escuela, pero bueno, aprenderemos. Aprendimos a estar en pandemia, supongo que aprenderemos también a luego volver, A, retomar, a salir. Sí, a seguro salir. que sí, seguro. Por suerte llevamos más años sin pandemia que con pandemia, así que seguramente vamos a poder volver y Sí, vamos a tener seguramente que cambiar algunas prácticas de las que teníamos también, o sea, las dos cosas, ¿no? Volver a recuperar las que teníamos, incluir nuevas y cambiar otras, ¿no? Creo que las sí, tres cosas vamos a tener que hacer, sí. sí, sí, Bien. sí, sí.
Bueno, vamos a esperar un ratito. Ya hay mucha gente conectada, que está saludando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como yo le había contado, en este conversatorio va a haber personas que trabajan en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel superior, estudiantes también, seguramente. Así que bueno, nosotros como Instituto de Formación, la verdad que todos los años tenemos una fuerte trayectoria en todo lo que tiene que ver con capacitaciones. Este año, bueno, nos acomodamos con la pandemia y bueno, pensamos en esto de poder charlar con usted, que también tan desinteresadamente aceptó, y le agradecemos un montón, para empezar a charlar, porque la cuestión de la evaluación, que era lo que habíamos hablado, es un punto que a nosotros por allí nos interpela bastante. Así que bueno, yo por ahí digo, estamos en horario, si a usted le parece. Así yo les voy a contar un poquito a las personas que nos están viendo, que desde ya agradecemos toda esta cantidad de gente que nos está saludando allí en el chat. Esta primera charla que vamos a tener con ustedes forma parte de un ciclo de charlas en el que luego va a estar Mariana Maggio también más adelante. Le vamos a contar que estamos hablando ni más ni menos con la magíster Rebeca Nikovich. Les voy a contar un poquito su currículum, que en realidad es muy extenso, pero hicimos una síntesis así cortita, muy cortita. Pero le vamos a contar a la gente que usted es especialista y magíster en formación de formadores y titular en la licenciatura de educación en la Universidad de San Andrés. Es titular también en la maestría en educación en la universidad, además de ser codirectora del postítulo de actualización académica en la Universidad de San Andrés y asesora pedagógica en escuelas como SER México, Ecuador y Chile. En relación a su actividad docente, Rebeca Nikovich es profesora en Ciencias de la Educación y Psicología. Así que bueno, Rebeca, bienvenida otra vez, muchas gracias. La verdad es que es una calidad humana inmensa, esto de que usted nos haya prestado un poquito de su tiempo y de su agenda, que seguramente está muy cargada. Así que le agradecemos profundamente desde este norte de la Argentina, como decimos, y toda la zona, ¿no? Porque aquí el área de influencia que nos permiten estas nuevas tecnologías es bastante amplia. Hay algunas personas también que han manifestado su interés, que en este momento están en Buenos Aires, en la universidad, así que ellos también nos están viendo. Y bueno, así que vamos a comenzar con esta propuesta como para pensar en esto de la evaluación, y que es un poquitito más que una calificación. Así es, así. Nosotros estamos en estos momentos, digo, circunstancialmente, con un aval legitimado desde las políticas públicas para trabajar desde la perspectiva de la evaluación formativa. Y a mí me parece interesante pensarlo no solo para el momento en el que estamos viviendo ahora, como momento transitorio, como momento excepcional, sino que podamos pensar en que evaluar desde la perspectiva formativa debería quedarse, no solamente después que la pandemia se vaya. Deberíamos seguir pensando, enfocando la evaluación desde la perspectiva de lo formativo en términos de acompañamiento, en términos de otorgarle al estudiante un lugar más protagónico en reconocer él cómo está aprendiendo, en tener criterios para poder mirar su propia producción, en poder identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades como estudiante, en usar prácticas de autoevaluación y de retroalimentación,
Y entonces, digo, la oportunidad, entre comillas, la trae la pandemia, y bienvenido, y celebramos que en algún momento se pueda instalar esta práctica, esta manera de mirar la evaluación, y ojalá la podamos sostener cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Porque Sí. me parece que un modo de aprender a evaluar mucho más centrado en el estudiante, mucho más menos punitiva, un modo de pensar la evaluación, de verdad como ese espacio donde el estudiante muestra aquello que aprendió, cuenta cómo lo hizo, reconoce que debería hacer algo distinto, que debería mejorar, o que su producción muestra lo que él comprendió y cómo lo comprendió. Así que bueno, ojalá haya venido para quedarse. Sí, de todas maneras, Rebeca, por allí hace un tiempo que estamos en educación y que tenemos un recorrido, por allí la evaluación en la generalidad, digo, tal vez no en todos los colegas docentes, pero en la generalidad siempre termina cerrándose en la idea de una prueba, y esa prueba trae la calificación que lamentablemente es la que define. Pensarla como una oportunidad, ¿cómo lo podemos gestionar? Bueno, en principio nosotros tenemos que entender hoy que los estudiantes son diversos y tienen distintas formas de aprender y distintas formas de mostrar lo que aprenden. Y además hoy pretendemos de los estudiantes aprendizajes más complejos, es decir, no pretendemos simplemente que un estudiante repita una información o solamente evoque un dato, sino pretendemos un estudiante que sea capaz de resolver problemas, que sea capaz de establecer relaciones entre distintas ideas, que sea capaz de establecer relaciones entre lo que aprende en la escuela y lo que sucede en su contexto, que sea capaz de proponer proactivamente, por ejemplo, cómo solucionar algunos problemas de su comunidad, estudiantes que sean capaces de aprender un problema, no solamente de resolverlo, sino comprender, por ejemplo, todas las variables que inciden para que tengamos el clima que tenemos o para que tengamos los problemas de convivencia que tenemos. Entonces, y todo eso no se puede evaluar en una prueba escrita. Es un instrumento que le queda chico a toda esta complejidad que pretendemos que el estudiante muestre o demuestre. Entonces, necesitamos utilizar diversidad de instrumentos de evaluación. Digo, la prueba en todo caso será un instrumento y habría que ver qué contenido tiene, es decir, cuáles son las consignas que hay en esa prueba. Pero además nos importa el recorrido y el proceso, no nos importa solamente si llegó o no llegó y no importa cómo llegó. Nos importa el recorrido, nos importa la manera, por ejemplo, que encontró un niño para resolver un problema, el tipo de pensamiento que puso en juego, el tipo de habilidad que puso en juego para resolver ese problema. Entonces, si yo reúno toda esta información, tampoco tendría ningún problema en poner una nota después. El problema es que la nota no puede ser referida solo a la prueba escrita como única manera de, sino la nota debiera reflejar todo este recorrido, todas estas evidencias que yo fui relevando de los estudiantes en los distintos momentos en que estamos desarrollando un proyecto, una unidad. Entonces, no debería ser complejo poner finalmente una nota, porque no se trata ni de especular, no se trata de que cada ejercicio que haga
el estudiante vaya sumando medio punto, un punto. Se trata de trabajar con el aprendizaje, con hacer visible cómo ese estudiante está aprendiendo, con hacer explícitos los criterios de evaluación, o sea, el estudiante tiene que saber qué estamos evaluando de su desempeño, de su producción. No tiene que ser algo oculto como tradicionalmente ha sido en el campo de la evaluación. Entonces, si está claro qué se espera de él y él lo entiende, no solamente porque yo se lo dije, sino que yo hice una cantidad de actividades para que él aprenda a apropiarse de esos criterios, para que aprenda a usar esos criterios en sus producciones, en las producciones de sus compañeros, de sus compañeras, estaríamos entendiendo de verdad a la evaluación como una oportunidad y no estaríamos corriendo detrás de la nota, que de ninguna manera estamos diciendo que no hay que poner nota mientras los sistemas de evaluación necesiten y digo, absolutamente, digo, no es nosotros no decidimos individualmente si usamos un sistema de calificación o no, digamos, nosotros tenemos políticas públicas a nivel nacional y esto sucede en todos los países del mundo. Entonces, ampararnos en que como hay que poner una nota, entonces alcanza con tomar una prueba escrita, corresponde a un paradigma antiguo de la evaluación. Entonces, estamos ahora frente a esta situación que es transitoriamente, ¿no? Y entonces las primeras discusiones vieron que fueron si estamos evaluando o no estamos evaluando. No estamos poniendo nota, entonces no estamos evaluando. No estamos evaluando. Y los docentes estamos evaluando todo el tiempo, en el sentido de estar mirando a nuestros estudiantes, de estar reconociendo qué cambios deberíamos hacer en la enseñanza, en términos de ver qué le pasa a cada estudiante con su aprendizaje, con su situación familiar, no solamente con su proceso de aprendizaje, las variables que se atraviesan. Entonces estamos evaluando todo el tiempo. Lo que no estamos haciendo es poniendo nota todo el tiempo. Y obviamente la acreditación en este caso, en esta excepcionalidad en la que estamos transitando, está como suspendida porque no es que nunca más va a haber acreditación, sino justamente esta idea de que se tome periodo 2021 para acreditar, salvo en los extremos, ¿no? En séptimo grado, en quinto año, está diciendo que claramente vamos a tener que acreditar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué mejor manera de acreditar si estamos recogiendo evidencias durante todo este periodo de ese proceso, de cómo el estudiante se está conectando con el aprendizaje, cómo el estudiante está pudiendo resolver a la distancia, más autónomamente, sin nosotros al lado, las tareas, qué tipo de respuesta tiene el estudiante frente a esta situación, qué grado de conciencia tiene el estudiante de cómo está aprendiendo, si es que yo le estoy enseñando y ofreciéndoles oportunidades para que hagan este ejercicio de autoevaluación, de metacognición, del aprender a aprender. Entonces me parece que ahí no vamos a estar corriendo detrás de la nota, pero sí vamos a poder acreditar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando se dio este anuncio de la no calificación o la necesidad de indicar una calificación, ha por allí generado tensión, sobre todo, no solo en los grupos docentes, sino también en las familias, también en algunos estudiantes, en esto de que pareciera ser de que la calificación premia el esfuerzo, ¿o no? Bueno, mire, Philippe Mérieux tiene en uno de sus textos, en una de sus conferencias, ¿no? Un aporte interesante. Él dice que el esfuerzo y la motivación no son prerequisitos, o sea, no es algo que tiene que tener el estudiante antes de que nosotros enseñemos. Nosotros tenemos que
generar, desafiar a los estudiantes para lograr involucrarlos, para lograr motivarlos, incentivarlos, como lo querramos decir, y que a partir de proponerles desafíos interesantes, el estudiante va a sentir que vale la pena el esfuerzo, no porque tiene que cumplir, sino porque hay algo que le interesa resolver, abordar, aprender, saber más. Entonces, nosotros venimos claramente de un modelo donde la nota es lo principal, venimos de ese modelo hace muchísimos años, con lo cual cambiar, no lo vamos a cambiar ni de un día para otro, ni lo vamos a cambiar un ratito mientras dure la pandemia. O sea, este es un proceso largo porque hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los estudiantes, hay que trabajar con los maestros, con los profesores, los equipos directivos. O sea, nosotros estamos pensando en un modo de encarar la evaluación que requiere mucha reflexión de nuestra parte, que requiere entender el sentido, o sea, por qué estaríamos cambiando, o sea, cambiar porque está de moda un paradigma nuevo de evaluación y dentro de un ratito después lo volvemos a cambiar por otro, o este cambio implica un cambio profundo en términos de las creencias acerca de qué es aprender, qué es enseñar, porque no es solamente un tema con la evaluación. Nosotros hoy estamos hablando de evaluación, pero no hay manera de hablar de la evaluación sin que hablemos también de la enseñanza. Entonces, me parece que tenemos un largo recorrido de trabajar de manera conjunta, constituyendo estas comunidades de aprendizaje que nos permitan conversar con los padres, con las familias, con los chicos, con la comunidad educativa en su conjunto, digamos, para entender por qué evaluamos distinto, para mostrar la rigurosidad de este enfoque de evaluación. No es evaluamos, bueno, los chicos los chicos son tan simpáticos o están atravesados por la pandemia, entonces nada, no importa, aprobemos todos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tomar seriamente el campo de la evaluación, pero no desde la perspectiva ni punitiva, ni de transacción y negociación entre te doy un punto, te subo, te bajo, el alumno negociando. No, o sea, pensar la evaluación desde esta otra perspectiva, con toda la rigurosidad. No es el alumno, para acreditar un alumno, tiene que dar cuenta de lo que aprendió. Ahora, ¿cómo da cuenta de lo que aprendió? ¿Qué le pido que haga, que diga, que piense sobre lo que aprendió? Está íntimamente ligado con mi propuesta de enseñanza. Es decir, ¿qué le pedí cuando le enseñé? Sería injusto que yo he dado todas mis clases de manera expositiva y entonces para saber, para acreditarlo, le traiga un problema o un caso para que él analice, cuando nunca en la propuesta de enseñanza apareció la propuesta mía, digamos, de que este estudiante trabaje con problemas o trabaje con casos. Entonces, cambiar la evaluación, sí, es revisar la enseñanza. Esto de revisar la enseñanza, que necesariamente también implica un quiebre paradigmático para los que estamos en docencia, porque en realidad nuestra biografía escolar, la propia, digo, vino enmarcada en otro contexto. Entonces, entendemos que tal vez la calificación viene de la mano de una supuesta, digo, posible calidad de la enseñanza. Entonces, si yo en mi grupo clase tengo estudiantes que están cerquita de los niveles de calificación más altos, entonces mi enseñanza está siendo de calidad. Eso implicaría romper con algunos paradigmas nuestros, como usted dice, se enfocan en la enseñanza, y también en esto que también usted recupera en sus
escritos, esto de que el estudiante pueda hacer consciente lo que sabe, hacer consciente lo que está aprendiendo, qué está aprendiendo y por qué. Como que traerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿es esto lo que yo estoy aprendiendo? Las prácticas necesariamente deberían poder apuntar a este objetivo, que sería esto de la metacognición. Claro, a esta pregunta, no solo qué estás aprendiendo, sino cómo te das cuenta que estás aprendiendo. Es decir, ¿qué podrías explicarnos de, por ejemplo, cómo llegaste a resolver esta tarea? ¿Qué hiciste? ¿Qué recorrido hiciste? ¿Qué obstáculos encontraste en este recorrido que hiciste? ¿Cuáles las estrategias que usaste que te parece que te han servido para poder resolver esta tarea? ¿Qué te resulta más fácil? ¿Qué te resulta más difícil? ¿Qué haces cuando no te sale lo que quieres resolver? ¿No? O sea, abandonás, pedís ayuda, volvés a insistir. O sea, todas estas son preguntas que intentan hacer visible, o sea, poner en el nivel de conciencia, a nivel explícito, cómo ese estudiante está aprendiendo. Ahora, esto que estoy diciendo hay que enseñarlo. No es por generación espontánea que yo se lo pido y el estudiante, porque son prácticas estas del aprender a aprender o el desarrollo de estas habilidades, digamos, metacognitivas, para las que nunca hay tiempo, porque corremos detrás de la nota justamente, porque corremos detrás de programas largos que tenemos que cumplir, y entonces nunca hay tiempo para esto. Y resulta que ahora, pandemia, evaluación formativa, pareciera que porque se dio este espacio, el estudiante lo sabe hacer. Y la verdad que no se lo hemos enseñado. No le hemos enseñado a autoevaluarse, no le hemos enseñado a hacer evaluación entre pares. No quiero generalizar, algunos docentes sí han empezado con estas prácticas, pero después viene la presión de la calificación, entonces quedan como siempre en segundo lugar. Entonces, para que esta mirada sobre la evaluación, esta posibilidad de hacer visibles esos aprendizajes, significa que hay que enseñarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el estudiante aprenda a autoevaluarse, tengo primero que trabajar con el sentido, el para qué, la autoevaluación. Digamos, explicar, conversar, mostrar ejemplos de autoevaluación. Después tengo que probar que el estudiante empiece a autoevaluarse practicando esas actividades de autoevaluación muchísimas veces, porque no es que una vez lo hacen o dos veces lo hacen y yo digo aprendieron a autoevaluarse, porque venimos de la tradición donde, por ejemplo, esto lo cuentan los profesores ahora en estas conversaciones que tenemos, los estudiantes me responden un cuestionario de autoevaluación con respuestas, dicen los docentes, que no son verdaderas, ¿no? Por ejemplo, en el cuestionario dice que identifique qué obstáculos tuvo para resolver la tarea y el estudiante contesta ninguna. Y los docentes dicen, yo sé que este estudiante tiene dificultades, ¿no? ¿Por qué pone ninguna? Bueno, porque hay una historia anterior que dice que si yo escribo que tengo dificultades me va a bajar un punto automáticamente asociado a la calificación. Entonces, desandar ese camino va a llevar mucho tiempo porque hay que mostrarle al estudiante qué hacemos nosotros con las respuestas de autoevaluación que ellos completan, qué devolución le hacemos, cómo les mostramos que nos importa estos cuestionarios para poder ajustar nuestras propuestas de enseñanza, que nos importan sus respuestas para poder orientarlo, andamiarlo y acompañarlo en aquellas cosas que tiene que mejorar. Ahora, eso no se resuelve solamente diciéndoselo al estudiante. Hay que mostrar con nuestras prácticas que no estamos asociando el ejercicio de autoevaluación a la calificación
Y lo mismo con la retroalimentación entre pares, lo mismo con todo ejercicio donde les pedimos a los estudiantes que hagan visible por dónde están circulando, por los obstáculos, reconocer distintos tipos de errores. Vieron los textos de la profesora Camiglioni, de Jean-Pierre Astolfi, hablando de distintos tipos de errores, los que se consideran errores inteligentes y errores que tienen que ver con, por ejemplo, falta de atención, con no haber prestado atención, errores que tienen que ver con la comprensión de las tareas que tienen que hacer, errores que tienen que ver con usar, por ejemplo, conocimientos anteriores pensando que el problema que tengo que resolver ahora es idéntico al anterior y entonces uso el mismo procedimiento. Bueno, entender todo esto es ayudar a ser visible y consciente de esto, y esto lleva tiempo. Y son prácticas que hay que sostenerlas en el tiempo, no abandonar porque a la segunda vez que contestaron un cuestionario de autoevaluación lo contestaron mal, digamos, ¿no? Mal en este sentido, ¿no? Contestan lo que queremos oír nosotros y no lo que de verdad les sucedió. Rebeca, nos ha pasado también, este proceso de metacognición también tendría que poder ser un ejercicio docente. Cuando nosotros nos sometemos a una autoevaluación, yo recuerdo algunas jornadas de capacitación donde, bueno, se han generado tensiones y decíamos no. Entonces, digo, como a veces también lo tenemos tan en nuestra piel esto de que el error trae a la luz o tiene de trasfondo el desconocimiento, la posibilidad de la acción con la calificación. Entonces, ante este, temor, por decirlo, por nombrar, por cualificar, digo, pero ¿cómo ante la posibilidad o ante la pregunta de una posible duda, una posible tensión, también los docentes decimos, bueno, no, ¿se generó tensión? No. ¿Hubo alguna dificultad? No. ¿El desarrollo de la clase cómo estuvo? Muy bien. No tengo problemas con este grupo yo. Bueno, tenemos por un lado la misma situación que con los estudiantes, no hay hábitos de usar estas actividades, digamos, de autorreflexión para construir conocimiento, para mejorar nuestros modos de aprender, y no porque estemos haciendo algo mal, sino porque es bueno revisar, repensarnos a nosotros, dar cuenta, identificar nuestros puntos más fuertes, nuestros puntos más débiles, otra vez, no en el sentido punitivo, sino de tener esta práctica reflexiva que nos permita avanzar como docentes, que nos permitan revisar nuestras prácticas y ajustarlas a también quiénes son los estudiantes que nosotros tenemos. Entonces esto también es parecido al tema de los estudiantes, que son prácticas no habituales, y entonces uno se defiende, uno justifica, ¿no? Y eso siempre sabemos que este tipo de defensas de alguna manera obturan la posibilidad de pensar, porque yo, si estoy pensando que me van a criticar, me van a evaluar mal si reconozco ni siquiera algo que hago mal, si en principio traigo mis dudas, comparto preguntas, preocupaciones que tengo, bueno, deberían ser prácticas que las podamos incorporar y que nos hagan sentir bien, porque podemos pensar en ellas, porque siempre que reflexionamos con otros, encontramos otros puntos de vista, otras alternativas, y además construir conocimiento compartido. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cómo abordamos esta situación? ¿Cómo resolvimos? ¿Qué aprendimos cuando decidimos hacer esto de manera distinta? Me parece que si lo encaramos también desde esa perspectiva, sería lo mismo que decimos para evaluar a los estudiantes, para evaluarnos nosotros, ¿no? Como maestros, claramente. En esto de, Rebeca, de las evidencias,
que usted también lo desarrolla con mucha claridad. Es decir, bueno, siguiendo de la mano de la propuesta de la metacognición, este punto lo podemos pensar desde las dos aristas en esto de enseñar y aprender. ¿Qué evidencias puedo tener yo docente o qué puedo considerar como evidencia para decir, bueno, mi estudiante se está transformando en un estudiante autónomo, está aprendiendo? Pensémoslo en este contexto de no presencialidad. Bueno, hoy nosotros tenemos una situación con la no presencialidad donde, por ejemplo, ahí leí que había una pregunta si todo es evaluable, ¿no? Sí. Si todas las tareas de los estudiantes, mirando en perspectiva bien amplia, uno diría sí, todo es evaluable. La pregunta es si es necesario que todo lo que el estudiante hace sea evidencia de evaluación. Nosotros en este periodo, y sobre todo, por ejemplo, al inicio, que se le ha mandado una cantidad enorme de tareas a los estudiantes, para mí no es de ninguna manera necesario considerar todas las tareas. La habilidad nuestra está en definir cuáles de esas tareas, y en general son las tareas que incluye, uno diría así, si yo le pido a un estudiante, por ejemplo, le doy un texto y le pido que le doy 5 preguntas y le digo que busque las respuestas en el texto y entiendo que las respuestas están obvias en el texto, está bien, que no se trata de interpretar o de leer entre líneas, sino le pregunto, qué sé yo, pues tomo un ejemplo sencillo, cuando le pregunto, ¿en qué año sucedió tal cosa? El estudiante lee en el libro y dice, en el año... Para mí esa no es una evidencia de aprendizaje, pero si mi concepción de aprendizaje dice que un niño aprende cuando puede reconocer datos, probablemente se convierta en una evidencia de aprendizaje. Ahora, si yo entiendo que aprendizaje es esa capacidad del estudiante para formular una pregunta, para encontrar alternativas distintas alternativas de solución a un problema, para explicar con sus propias palabras. Si yo entiendo el aprendizaje de este modo, voy a buscar evidencias que me permitan ver esto que estoy definiendo como aprendizaje. Entonces, otra vez acá, las evidencias tienen que estar articuladas con los objetivos de aprendizaje, o sea, qué es lo que pretendemos que nuestros estudiantes aprendan. No es, la evidencia es, voy a buscar este dibujo porque es lindo el dibujo que hizo este niño. La pregunta de la evidencia es, ¿qué tienen que mostrar los estudiantes? Que están logrando, que están alcanzando los objetivos de aprendizaje, las metas de aprendizaje, como se quieran denominar, en la medida en que estos objetivos están escritos, pensados y no para entregar la planificación, ¿se entiende? Muchas veces nosotros leemos en la planificación, por ejemplo, que el estudiante comprenda el valor de la democracia. Bueno, ese es un objetivo para poner en la planificación, para entregar a la burocracia de la planificación. Es un objetivo de un nivel de amplitud que podría ser un objetivo como perfil de egresado después de pasar por toda la escolaridad, pero no es un objetivo que me permita evaluar el aprendizaje de un estudiante supóngase, en 3 semanas de trabajo, porque nadie logra valorar la democracia en 3 semanas de trabajo. Entonces, tengo que ser muy consciente a la hora de escribir los objetivos, escribiendo objetivos que sean alcanzables. Y entonces, esos objetivos y mis propuestas de enseñanza me van a orientar para decidir qué voy a considerar evidencia de aprendizaje. Que el alumno lo explique con sus propias palabras, para mí es un objetivo que tiene que ver con desarrollar la capacidad de comunicar ideas. Entonces, si este objetivo de capacidad de explicar, digamos, de comunicar sus ideas es un objetivo,
y yo ofrezco opciones para que el estudiante haga esto, cualquier comunicación que el estudiante va a hacer de algo que estamos aprendiendo, que él lo haga con sus propias palabras, para mí va a ser una evidencia de aprendizaje. Después voy a tener que ver que hay distintos niveles de calidad. Es decir, hay un estudiante que lo explica con sus propias palabras, y voy a poner entre comillas, muy bien, y otro que lo explica regular. Entonces ahí entra la importancia de explicitar los criterios de evaluación con sus niveles de calidad. Entonces ahí tenemos instrumentos como las rúbricas, como las listas de cotejo, que nos ayudan a identificar estos niveles de calidad a nosotros y a los niños, a los adolescentes, por supuesto. Entonces, no obstante, el dato que arroje estas evidencias de calidad, supuestos niveles como para ubicarlos, digo, todos en su totalidad resultan o deberían ser valorados al momento de ir acompañando este proceso de aprendizaje. Porque cuanto las evidencias vayan aumentando su nivel de calidad, quiere decir que mi estudiante va tomando conocimiento, va siendo consciente de su saber y a su vez va complejizando lo que puede llegar a explicar, cómo lo puede transponer, cómo lo puede analizar o aplicarlo en otro contexto. Absolutamente, no se trata de aplicar una rúbrica simplemente para decir este niño comunica, digo, con mucha claridad y establece relaciones y puntos, sino los niveles de calidad nos ayudan a nosotros, a los estudiantes, algo así como nosotros los llamamos a veces a las rúbricas mapas de ruta, ¿no? Uh-huh. Porque te permite mirar el recorrido completo. Es decir, si tú explicas, por ejemplo, y en tu explicación no ofreces ningún ejemplo, tú tienes ahí en ese mapa de ruta, en una localidad más arriba que dice que tienes que usar ejemplos cuando explicas, ¿no? Tienes como pistas ahí y obviamente con el acompañamiento del docente, pero también con la intención de que en algún momento uno suelte esos andamios para que el estudiante camine solo, ¿no? Porque no se trata de estar todo el tiempo andamiándolos, porque nosotros necesitamos desarrollar estudiantes autónomos. Y ahora lo estamos viendo, digamos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, si no tienen al lado el adulto, y no hablo de los niños pequeños que por supuesto necesitan nuestro acompañamiento, pero cuántos adolescentes hubieran necesitado haber desarrollado estas habilidades del aprender a aprender antes de la pandemia, digamos, para poder abordar tareas ahora? Cada uno está solo en su casa y no siempre las familias pueden acompañarse. Nosotros estamos obviamente apelando ahora a las familias como mediadoras del aprendizaje en una situación bien inédita, bien excepcional, pero hubiera sido, yo digo que tenemos como esa deuda con los estudiantes, ¿no? De no haber trabajado con estas habilidades del aprender a aprender mucho antes, de manera sistemática. Siempre pensamos que no importa porque nos tienen a nosotros al lado, y es verdad en el acompañamiento, y es verdad que algunos niños necesitan mucho más andamiaje que otros, y es verdad que a algunos la autonomía, desarrollar la autonomía les lleva más tiempo que a otros, por supuesto, pero si no empezamos alguna vez, nunca vamos a lograrlo. Entonces, nosotros tenemos ahí un trabajo muy importante para hacer, no solo con los criterios de evaluación, por supuesto, sino con enseñar a aprender, ¿no? Para desarrollar estudiantes más autónomos. Por allí en esto de la pandemia, usted en una de sus conferencias dice que no bienvenida sea la pandemia, sino que bienvenido sea esta situación que nos corrió un poquito a los docentes de nuestra zona de confort. Uh-huh. Y los que por aquí estamos en secundaria, si nos damos cuenta
que a algunos estudiantes les resulta muy dificultoso resolver las actividades por sí solo y ellos también así lo manifiestan, ¿no? Necesito que el profe me explique y en realidad por allí se agotan las situaciones en las que uno puede explicar, pero pareciera ser como que uno no alcanza. Entonces creo que es el momento de empezar a pensar y que bueno, esta situación nos haya permitido repensar nuestras prácticas, corrernos del centro del proceso de aprendizaje y que sea el estudiante verdadero protagonista y que por ahí no quede tanto en solo palabras. Hace mucho tiempo que se viene charlando de esto, y, bueno, lo tiene que construir, pero evidentemente esto ha dejado en evidencia que algunos pudieron tratar esto del aprender a aprender como usted dice, pero otros no aún. No, no, y otra vez, lo mismo que la evaluación, esto lleva tiempo y es tiempo de práctica y de acompañamiento, o sea, no se desarrolla una habilidad simplemente porque lo digo o porque propongo una actividad. Esto requiere un proceso de acompañamiento, de mostrar, por ejemplo, yo sí, cuando pienso en cómo enseñarle a un estudiante, por ejemplo, a hacer visible cómo está aprendiendo, hay siempre una manera, es que tengo que mostrar un ejemplo, le muestro cómo yo lo hago, le pido a un compañero que lo está haciendo que lo haga. O sea, hay un proceso que es de enseñanza de estas habilidades del aprender a aprender. Que no solamente tengo que hacerlas practicar, sino primero tengo que enseñarles el sentido, el para qué, mostrarles cómo se hace. Y eso lleva tiempo y eso en muchas situaciones empezarlo a hacer, por ejemplo, ahora a la distancia, con quien no tiene conectividad, es mucho más difícil. Entonces, son prácticas que ojalá cuando termine la pandemia las podamos instalar definitivamente en los procesos de enseñanza de todos nuestros estudiantes, de todos los niveles educativos, que es bueno, ¿cuánto le vamos a dedicar al desarrollo de estas capacidades de aprender a aprender? ¿Cómo las vamos a instalar? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes vayan mostrando cómo van aprendiendo a aprender? ¿Cómo desarrollamos todo lo que sea tutoría entre pares, desarrollo, digamos, de propuestas, no solamente de evaluación entre pares, sino de tutoría, uno le enseña al otro? Ahora mismo con la pandemia es bien interesante, por ejemplo, hacer un ejercicio ahora o cuando volvamos, donde cada estudiante tiene que enseñar a otros algo que aprendió en la pandemia y que no necesariamente tiene que ser algo del aprendizaje escolar. Alguno pudo haber aprendido a cocinar en la pandemia. Bueno, enseñar a otros a cocinar algo que aprendió, enseñar a limpiar la casa, enseñar a indagar, investigar y encontrar una aplicación nueva para el celular, digamos. Muchísimos aprendizajes, hacerlo a través de tutoriales. Hoy a los chicos les gusta mucho trabajar con tutoriales, muy bien. Que cada uno haga un tutorial de algo que aprendió en la escuela, en la escuela virtual, digamos, y se lo enseñe a otro, o sea, que compartan los tutoriales. Esto es aprendizaje entre pares, después vendrá la evaluación entre pares, ¿no? Pero nosotros tenemos allí un tesoro en términos de saberes que tienen nuestros estudiantes y que nosotros somos responsables de hacer circular esos saberes al interior del grupo, a la comunidad, porque si hacen tutorial no sé, de cómo plantar tomates, ese tutorial no debería ser solo para los compañeros del curso, podría ser para toda la comunidad, podría ser que le llegue a todas las casas de familia
un tutorial de enseñar a plantar tomates y eso lo hizo un estudiante y él muestra de ese modo cómo él aprendió. En el tutorial está comunicando ideas, con lo cual podemos, si queremos, evaluar su capacidad de expresión oral, pero también tecnológicamente cómo aprendió a usar un tutorial, su capacidad de ejemplificar, su capacidad para elegir imágenes para para acompañar el tutorial. Digo, si quisiera, podría evaluar todos estos aspectos cuando un estudiante hace un tutorial, ¿no? Y no estoy tomando una prueba escrita, volviendo a la pregunta del inicio. Y no se está trabajando solo con ese saber que es el que viene propuesto desde otro contexto escrito, explícito, en una planificación, sino que ponemos en juego otros saberes, estos socialmente significativos, y que, valga la redundancia, para ellos son mucho más significativos, ¿no? Que tal vez otro tipo de conocimiento que nosotros traemos al aula y que nos parece que son indispensables para tu vida. Uh-huh. Y en todo caso, si considero que, sigo con el ejemplo, el tutorial de tomates, digo, podría, por supuesto, trabajar en clase sobre qué valor en términos de la alimentación, digamos, dónde entra el tomate en la escala de los alimentos, de los nutrientes que necesita el cuerpo, es decir, podría inclusive articularlo con contenidos de los diseños curriculares, es decir, ni siquiera estoy pensando que sea solo algo extra escolar, sino también podría perfectamente trabajar contenidos disciplinares que el estudiante tenga que abonar, que no sea simplemente hago el tutorial para plantar tomates porque sí, porque es lo que aprendí, sino bueno, explicarle a la gente el valor nutritivo del tomate, por qué tendría que plantar tomates. Me parece que ahí también nos metemos con la selección de contenidos y estamos entonces pensando que no solamente tenemos que enseñar, obviamente, uno de los núcleos de aprendizaje prioritarios, por supuesto que sí, pero estaríamos pensando también, como decías, en contenidos socialmente significativos para la comunidad en la cual yo estoy viviendo, porque a lo mejor hablamos de tomate aquí en Santa Fe, pero en Tucumán probablemente hablemos de limones, claro, porque eso es lo que se planta allí y eso es lo que se exporta, y entonces podríamos hablar de comercio exterior a partir de la plantación de limones en Tucumán. Y con esto que usted dice, pareciera ser que la instancia de evaluación, las evidencias, las rúbricas fluyen, las encontramos directamente, porque en su relato uno va pensando y va diciendo, bueno, qué sencillo sería poder decir, bueno, aquí se pudo construir un saber y no, sin la necesidad de generar este temor o esta cuestión punitiva con una prueba que diga, estudia porque yo te voy a poner un número y ese número a vos, a mí en realidad docente, me va a decir que vos sabés. Pero bueno, es como usted dice, esto es un camino de ida que va a tiempo y la verdad que bueno, bienvenido sea que podamos repensar. Rebeca, si a usted le parece, porque estamos a 15 minutitos y hay algunas preguntitas, podría seguir escuchándola y me imagino que la gente que está del otro lado de la pantalla también por horas. Pero no vamos a abusar, ya hubo una primera pregunta que usted ya la respondió. Hay otra también donde preguntan si hay algún modelo de informe sobre evaluación formativa. Yo no creo en modelos únicos de informes, primero porque no es lo mismo un informe para nivel inicial que para escuela secundaria o para terciario. Me parece que más que el modelo de informe hay algunos puntos que debiera tener un informe, no importa el formato que adopte,
que es mostrar no solo logros alcanzados, sino mostrar avances. Es decir, para mí un modelo sencillo de informe evaluativo en esta perspectiva diría, bueno, podría identificar en qué aprendizajes este niño avanzó con respecto a la escritura, con respecto a la lectura, con respecto a los hábitos de estudio, en qué avanzó. Y obviamente si logró, ¿qué logró? Por supuesto, sugerencias de mejora, o sea, en qué debería trabajar más, ¿no? Y en ese sentido, como orientación, podríamos tomar los ejemplos de protocolo que estamos compartiendo en las redes todo este tiempo, que son sencillos. Por supuesto puede ser un informe narrativo largo, pero estamos en situación, sobre todo los profesores de secundaria o de nivel superior, que tenemos muchos estudiantes y mucho trabajo, porque en estos momentos todos estamos trabajando más horas, muchas más horas. Entonces, claro, entonces bueno, si yo uso algunos protocolos sencillos como el protocolo SER, vieron que tiene 3 pasos, la S de seguir haciendo, entonces le señalo al estudiante que siga haciendo algo que está haciendo bien, la E de empezar a hacer, y entonces le propongo que empiece a hacer algo que hasta ahora no estaba haciendo, que sería como una sugerencia, ¿no? de avance, de mejora. Y la R de revisar algo que está haciendo mal, digamos. Para mí podría ser perfectamente eso un informe de evaluación formativa, atendiendo a que tengo mucha cantidad de estudiantes, que quiero que esto le llegue a todos. Valorar 2 fortalezas, o sea, 2 cosas que el estudiante hace bien, hacerle 2 sugerencias para que avance y mejore. Digo, para mí son informes sencillos que dan cuenta de cómo el estudiante va aprendiendo. Le agregaría a este informe, digamos, mío, un ejemplo de autoevaluación por parte de los estudiantes o el mismo estudiante completando, por ejemplo, el mismo protocolo SER, que él complete lo que cree que tendría que seguir haciendo, empezar a hacer, revisar, es decir, iría por estos modelos o estos modos de informar que sean comprensibles para todos, para las familias, para los estudiantes, sencillos y prácticos de completar por nosotros con tanta cantidad de estudiantes. Y eso nos permitiría también aumentar la frecuencia, es decir, si yo uso el SER, no tengo que usar el SER una vez a cada 3 meses, podría usarlo con más frecuencia. Con más frecuencia. Entonces, absolutamente. Ahora, si tengo que escribir un informe narrativo o una planilla con 25 datos de cada estudiante, seguramente esto es más complejo y voy a terminar marcando crucecitas, ¿no? Para poder cumplir con el informe. Claro. Rebeca, bueno, lamentablemente me está avisando ahí que nos falta un minutito para que se termine el vivo. Ha pasado 1 hora. Verdaderamente es un placer. Aquí nos han quedado algunas preguntitas de colegas que están mirando, así que en todo caso yo se lo voy a acercar, se lo voy a pasar y usted después cuando usted puede lo responde y nosotros lo compartimos en el Instagram del complejo, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto. Eternamente agradecidos. No, es un placer escucharla. 1 hora no alcanzó, verdaderamente quedaron un montón de ideas. Necesariamente usted es un referente muy importante para nosotros. Así que muchísimas gracias, de una calidad humana tremenda usted. Bueno. Así que bueno, le mando un abrazo virtual grande y cuídese mucho. Y bueno, igualmente para ustedes y feliz Día del Maestro para mañana, para todos los maestros y las maestras.